Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy quería hablar y ahondar un poco sobre todo lo que se está hablando en torno a los datos de la inflación y una posible recesión que podría comenzar en este segundo trimestre de 2022, lo cual afectaría profundamente al mercado de las criptomonedas. Y es que después de las medidas que ha tomado la Reserva Federal estadounidense subiendo los tipos de interés y todo lo que ha producido en las bolsas y mercados del mundo, sobre todo en el mercado estadounidense, están empezando a salir noticias de este tipo donde los mayores bancos del mundo están advirtiendo de una posible recesión. Y en este caso la mirada de los analistas, tal y como veis en este pequeño resumen, se centra sobre todo en la cotización del índice Standard & Poor's 500, que reúne las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Pues bien, quería que repasásemos estos datos macroeconómicos que están afectando a la economía y que podrían producir curvas a lo largo del año 2022 y posiblemente 2023, y concluir con cuál es mi visión sobre el mercado de las criptomonedas en la actualidad. Sin embargo, y como siempre digo en el canal, esto no es un consejo de inversión, ya que no soy economista ni asesor financiero y tienes que hacer tu propio estudio antes de invertir tu dinero. También es cierto que desde el punto de vista de los analistas y los economistas que he estado revisando estos días, hay más incertidumbre que seguridad en lo que afirman, y la mayor parte de datos macroeconómicos pueden variar de un día para otro según la decisión que tomen diferentes entidades fiscales o políticas. Pero creo que es conveniente estar al día y tener en cuenta una serie de datos económicos a la hora de invertir en el mercado de las criptomonedas, ya que al final es el mercado más volátil de la actualidad. Pues bien, estamos en la gráfica de la tasa de inflación de Estados Unidos, que como veis en la actualidad está en 8,5 puntos, una tasa que no se había registrado desde los años 80, y las medidas económicas que está tomando la Reserva Federal estadounidense vienen a intentar reducir esta tasa para mejorar la fortaleza de la economía estadounidense. Lo preocupante, según muchos economistas, es que al intentar reducir la tasa de inflación estadounidense van a perjudicar a otros sectores, tales como muchas empresas que ya se ven tremendamente endeudadas y que posiblemente no tengan la capacidad de pagar la deuda a corto plazo, a la propia ciudadanía, ya que se va a encarecer la calidad de vida, y sobre todo a otras economías, ya que las decisiones que se toman desde los diferentes países al final repercuten en las circunstancias geopolíticas. Y es interesante ver cómo hemos llegado a esta situación. Ahora tenemos en pantalla el gráfico de los tipos de interés estadounidenses, y efectivamente cuando inició el COVID, fijaos, estamos aquí en febrero de 2020, la tasa de interés estadounidense, es decir, lo que debe pagarse por adquirir deuda, por adquirir crédito, se reduce de 1,75 puntos a prácticamente 0,022, 0,25, y aquí surge un contexto en el que, con tal de paliar la crisis y salir adelante, la Reserva Federal estadounidense imprime muchísimos dólares, con los cuales tanto países como empresas, es decir, entidades públicas y privadas, comienzan a endeudarse. Una situación que conduce a un aumento de la inflación, como hemos visto en el gráfico de antes, y que finalmente nos lleva a la situación actual cuando, después de prácticamente 2 años, nos vemos en la necesidad de subir estos tipos de interés. Y lo que ha ocurrido es algo que no pasaba desde hace bastante tiempo, ya que fijaos cómo pasamos de unos tipos de interés de 0,25 a 1 en tan solo unos meses, desde febrero hasta mayo, algo que, como podéis ver, en ocasiones anteriores se ha hecho de manera escalonada y dejando periodos entre medio. Y esta subida de tipos lo que produce es que haya menos capacidad de endeudamiento y repercute directamente sobre todo en la valoración de muchas empresas y muchos sectores económicos que se habían visto inflados por la inflación, valga la redundancia. Todo esto después de que Estados Unidos haya registrado unas pérdidas económicas del 1,4% en el primer trimestre de 2022. Y como decía, estas medidas que está tomando la Fed vienen a reforzar el valor sobre todo de su economía nacional, que se ve respaldada en el dólar, en esta divisa que, como vemos en este índice, el índice de divisas dólar estadounidense, pues se ha visto apreciado en los últimos meses por las medidas que ha tomado la Fed. Pero fijaos cómo desde que se redujeron los tipos de interés y se empezó a conceder deuda y a imprimir dinero, este índice ha estado prácticamente en mínimos hasta que la Fed ha empezado a tomar medidas. Y esto se ha visto acompañado de una reducción de la liquidez en los mercados y del interés por parte de los inversores de buscar activos refugio, ya que en situaciones como la actual les conviene no tomar demasiados riesgos, y en este caso el dólar está sirviendo como valor refugio. De hecho, fijaos como otro dato interesante es el de la rentabilidad de los bonos
bonos del gobierno estadounidense a 10 años, y esto básicamente es deuda pública que compran los inversores. Pues ya sabéis que existen dos tipos principales de activos financieros, de renta fija o de renta variable, y en este sentido los bonos, las letras del gobierno, la deuda pública a un tipo de interés fijo, siempre va a resultar más seguro que invertir en renta variable como son las acciones, por ejemplo. Pues bien, con la subida de tipos y la expectativa de bajar la inflación, además de subir el dólar, ha subido la rentabilidad que ofrece el bono a 10 años del gobierno estadounidense, disparándose desde el 8 de marzo hasta la actualidad. Y hay una cita muy curiosa del famoso inversor Warren Buffett, la cual dice que la rentabilidad de los bonos del gobierno son como la fuerza de la gravedad. A mayor porcentaje, más fuerza, más presión bajista va a ejercer sobre el resto de activos financieros y sobre todo de las acciones estadounidenses. Y de hecho es lo que estamos viendo, ya que como veréis a continuación, mientras el bono no ha hecho más que subir, en todo este tiempo los principales índices estadounidenses, el S&P y el Nasdaq, han estado cayendo una media del 20 o 30%, lo que también se ha visto reflejado en caídas bastante grandes en empresas como Amazon, Microsoft y Google. ¿Eso en qué situación nos deja para las principales bolsas y mercados del mundo? Pues fijaos, tenemos el índice S&P 500 en una caída del 21%, que ha pasado de unos máximos de $4.800 a actualmente $3.900, y lo cierto es que en el último siglo el S&P en momentos de recesión ha caído cerca de un 24%, una media que podría indicarnos que estamos llegando al final de la caída, pero como digo, si realmente se plantea una recesión para el segundo trimestre de 2022 y viendo las condiciones de inflación actuales donde, como ya he dicho, grandes sectores de la economía están inflados, el S&P también podría seguir cayendo. De hecho, hay una previsión bastante pesimista por parte de este hombre, que es Michael Burry. Este hombre se hizo famoso cuando se dio la crisis inmobiliaria de 2008, ya que predijo la situación y desde entonces pues siempre ha tenido como un tono bastante crítico, pesimista, en torno a las condiciones de mercado, y él prevé que en el peor escenario el S&P podría conducirse un 50% a la baja, llegando prácticamente a los $2.000 o $1.800, y esto nos pondría en una situación bastante complicada, ya que de darse vendríamos a los precios de 2016. Realmente tampoco existe la certeza de que esto vaya a ocurrir y yo tampoco quiero difundir miedo, pero sí que quiero que conozcáis cuál es la perspectiva de algunos de los grandes analistas e inversores de la actualidad para que tengáis especial cautela al invertir en criptomonedas. Por otro lado tenemos la gráfica del Nasdaq, el índice que contiene las 100 mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos, el cual ya registra una caída del 31%, algo que no veíamos desde el COVID y que del mismo modo pues nos pone en una situación bastante delicada donde hemos visto grandes caídas en el sector, como ya he comentado, en Google, Microsoft. La cuestión es que mientras muchos inversores están viendo esta situación como una ventana de oportunidad a la compra, otros tantos lo ven como la puerta a la recesión que nos va a afectar próximamente y que definitivamente deterioraría aún más el precio de este tipo de índices. Y en el caso de las criptomonedas, ¿cómo nos encontramos? Pues fijaos, en primer lugar tenemos el gráfico de la capitalización total del mercado, donde ya hemos registrado una caída del 64% en lo que va de año, algo que no veíamos desde el paso de 2019 a 2020 y desde la burbuja de 2017 que condujo a Bitcoin a los $20.000. Además, la dominancia de Bitcoin ha subido de 41% a casi 45% sobre el resto de criptomonedas, es decir, que casi el 50% de la capitalización de mercado de todo el valor de este mercado está alojado en Bitcoin, y esto se ha producido principalmente debido a la caída del resto de criptomonedas que se han visto del mismo modo afectadas, así como por el reciente crash de Terra Luna, que ha producido grandes daños en todo el sector. Por lo tanto, desde mi punto de vista, deberíamos empezar a plantearnos tener una perspectiva más conservadora en torno al mercado de las criptomonedas de cara a ver qué ocurre dentro de la economía convencional y las decisiones que se toman a nivel político y fiscal. Y en ese sentido, si vemos la gráfica de Bitcoin, pues está cotizando a $30.000, coincidiendo con los mínimos de 2021, después de haber acompañado pues todo este movimiento de inflación y extra de liquidez que se ha conducido a este mercado. Lo que ocurre ahora es que cuando se retira la liquidez de todos los mercados financieros y se disminuye la capacidad de endeudamiento, todo ese extra también se retira del mercado de las criptomonedas, a la vez que los inversores buscan activos refugio donde destinar su dinero, como por ejemplo las materias primas, la deuda pública e incluso algunas empresas
empresas como por ejemplo del sector de la salud o incluso del sector de la armamentística, de las cuales algunas están subiendo por la actual situación bélica de Rusia y Ucrania. Y en torno a Bitcoin quería plantear un debate que ya se está hablando desde hace tiempo y lo vamos a ver con esta gráfica donde yo tengo la correlación del precio de Bitcoin, que lo vemos en la línea azul, con el precio del SP500, que lo vemos en la línea azul turquesa, y el precio del oro, que lo vemos en la línea naranja. Pues bien, desde hace ya bastante tiempo se viene debatiendo cuál es el valor real de Bitcoin, es decir, qué utilidad va a cumplir. Pues desde que se creó en la crisis de 2008, sobre todo en 2009, se empezó a hablar de Bitcoin como el dinero del futuro, como una divisa que se pueda utilizar de manera digital y de manera descentralizada, pero a día de hoy estamos casi seguros que esto no va a ser así debido a que Bitcoin sigue siendo demasiado volátil como para ser una moneda de cambio. De hecho, por eso existen las monedas estables. Entonces, la segunda utilidad que se plantea para Bitcoin es que sea el oro digital, por así decirlo, una especie de reserva de valor o refugio donde protegerse de las crisis, donde protegerse de la inflación y donde conservar valor a muy largo plazo. Pero lo cierto es que Bitcoin, frente a situaciones como la actual, no responde como una reserva de valor. De hecho, lo que se viene apuntando desde hace un año es que ha aumentado la correlación que tiene con el SP500. De hecho, fijaos en la cotización de ambos activos como mantienen una correlación bastante ajustada y que de hecho han caído a la vez estos últimos meses. Sin embargo, si vemos la cotización del oro, podemos ver que cuando el SP o Bitcoin se debilitan, el oro tiende a subir y tiende a tener repuntes importantes en su precio. Incluso en momentos actuales donde hay mucho pesimismo e incertidumbre en el mercado, el oro tiende a repuntar al alza. A lo que me vengo a referir con esto es que Bitcoin todavía está en una etapa muy temprana, al igual que la tecnología blockchain, y esto es lo que crea mucha incertidumbre que empuja a que existan titulares de este tipo donde, por ejemplo, Lagarde advierte que las criptomonedas no valen nada y deberían regularse, o Warren Buffett diciendo que no pagaría ni $25 por todos los bitcoins del mundo. Si bien este tipo de noticias lo único que vienen es a alentar el miedo, también dan una perspectiva global de qué es lo que se espera desde las entidades centrales y la mentalidad más conservadora en torno a las criptomonedas, que sin ninguna duda se dirige de cara a la regulación e incluso a la sustitución por dinero electrónico centralizado, como por ejemplo las monedas digitales nacionales o CBDCs, de las cuales hablaré en otros vídeos. Por lo tanto, si Bitcoin y el resto de las criptomonedas siguen siendo activos de riesgo de alta volatilidad que se ven afectados por la economía convencional, creo que es momento de andarse con ojo y mirar más bien por las principales criptomonedas como por ejemplo Bitcoin y Ethereum, que en cualquier caso han registrado una menor caída que el resto. Por ejemplo, en Ethereum tenemos una caída del 57%, que ya es bastante, pero comparándolo con otras criptomonedas que por ejemplo han tenido caídas mayores del 70-80%, fijaos por ejemplo en Solana, como desde que marcó máximos en noviembre se ha devaluado cerca de un 80%, pues sí nos sugieren que puedan ser un mejor activo en el que invertir en estos tiempos de mayor incertidumbre. Del mismo modo, el mercado de las DeFi o finanzas descentralizadas ha tenido una caída bastante grave, pasando desde 175 billones a apenas 88, es decir, se ha visto una reducción de su valor de más del 50%, y toda esta situación creo que da paso a una nueva circunstancia de mercado a corto plazo donde debemos evitar el riesgo y debemos mirar por refugiarnos tanto en liquidez como por ejemplo monedas estables, que es lo que están haciendo muchos inversores, concentrar toda su liquidez y esperar a las mejores oportunidades de compra, o centrar nuestros esfuerzos en Bitcoin e Ethereum, que además Ethereum ha anunciado hace poco que para agosto harán el paso de Proof of Work a Proof of Stake, es decir, que dejarán de minar transacciones y criptomonedas mediante la fuerza y la energía computacional, tal y como funciona el algoritmo de Bitcoin, y empezarán a hacerlo mediante el bloqueo de criptomonedas en nodos validadores de transacciones, lo cual estiman que pueda convertir a su red en más segura, más escalable, más rápida y más barata. Así que para terminar el vídeo y como conclusión, me voy a mantener alejado de todas las criptomonedas que no me supongan valor, como por ejemplo las meme coins, las criptomonedas de protocolos con poca capitalización, las ofertas iniciales de compra como ICOs o IDOs, por supuesto los tokens nativos de plataformas de rendimientos, de yield farming y demás, y voy a centrar la mirada en cómo se desarrollan las principales blockchains de capa 1 y soluciones de capa 2, de cara a ver dónde surge la ventaja competitiva dentro de este sector
sector y así poder prever con mayor fiabilidad cuáles son las blockchains que puedan recuperarse antes y que dentro de un tiempo, cuando el mercado se recupere, puedan superar a otras. Pues espero que este contenido te haya sido de utilidad, aunque haya sido largo, creo que tiene bastante valor y mucho contenido sobre el que reflexionar, así que dale a like y suscríbete si te ha sido de interés y nos vemos en el próximo vídeo.